Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a un bendito día más que nos permite Dios y el Padre en su misericordia, a la enseñanza número 113. Que la bendita presencia del Todopoderoso y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes para poder entender la profundidad, la altura, la anchura de este bendito camino y que Dios nos dé el entendimiento para, con conciencia limpia, escojamos este bendito camino para ser acreedores a la bendita promesa que es la vida eterna. Yo he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús, por todos ustedes, por todos los suscriptores, por los que van dando un seguimiento, por los que escuchaban la bendita palabra por este medio y ya no la escuchan, para que Dios los humille y los traiga de regresos. He orado por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio escogido por Dios y santo. Comprensión, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos por medio de su conocimiento, por medio de la verdad. Les recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, no para jactarme, no para tener manitos arriba, no para tener muchas visitas, no, sino sea uno, dos, o contados con los dedos, o los que sean, que yo vengo con la conciencia tranquila ante Dios, sin pecado, y sabiendo también que fui escogido por Él, no con una escuela teológica, ni con reconocimientos de hombres, y que con todo temor vengo a dar una palabra de vida, una palabra de verdad, inspirada por el Espíritu Santo, delante de Dios, siempre con el temor de saber que hay un juicio, y que el juicio empieza por su casa, y que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hayamos enseñado, sea bueno o sea malo. Así, con ese temor me pongo a los pies de Cristo Jesús. Bienvenidos. Continuemos con Salmos 79, que ya lo estamos terminando. Versículo 12. Vamos, ayer terminamos el 11, donde Dios nos dijo: llegue delante de ti el gemido de los presos, que ya vimos que o somos esclavos de Cristo, presos de Cristo, o esclavos de Satanás. Y ayer veíamos en esta bendita enseñanza que aquí estamos hablando de los que estamos crucificados, simbólicamente y proféticamente, de los que estamos presos y crucificados para Cristo, y que no podemos ir al mundo. Ahora, llegue de ti el gemido de los presos, ya sabemos por qué gemimos: conforme a la grandeza de tu brazo, persevera a los sentenciados a muerte. Y ya también ayer Dios me permitió dar una explicación de lo que es ser sentenciado a muerte en el mundo, por los que creen que viven. Dice en el 12, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. Acuérdense que ayer estábamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, quiénes son nuestros vecinos. Nuestros vecinos no es mi prójimo, no es el que guarda los mandamientos, sino es el pueblo, el otro pueblo, que me está persiguiendo, que me está acechando, que tiene el fruto del enemigo, y que en todo momento están buscando nuestras vidas, en todo momento están tratando de destruirnos. Eso ya lo hemos visto, no nada más en este capítulo 79 de Salmos, sino lo hemos visto con muchísimos versículos bíblicos, con salmos anteriores, cuál es el fruto del pueblo de nuestros enemigos. Dice, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. O sea, 7 multiplicado por 70, Señor, todas las veces
que se pueda mientras estén aquí en el cuerpo humano. Regrésales por su infamia o de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y la infamia, la deshonra, es no guardar el pacto por el cual fuimos escogidos, por el cual fuimos llamados. La deshonra es ir a fornicar o ir a adulterar, sea yo discípulo o sea yo un siervo. Deshonrar a Dios es irme con el otro señor, comer de su mesa. Eso es deshonrar a Dios, ¿verdad? Esa es una infamia con que te han deshonrado. Págales por su infamia. Ahora, recuerde, yo siempre le voy a recordar, no es que un hombre mueva a Dios y le diga, haz esto y haz el otro a Dios. No. Recordemos que toda la palabra está inspirada por Dios y que esta es una ley que está escrita por el mismo Dios en su momento por estos instrumentos que él escogió y que fueron inspirados por su presencia para dejar una ley. Y recuerde que esta ley que está escrita hoy se cumple en el Nuevo Testamento. Dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tu alabanza. Ahora, y nosotros, a comparación de nuestros vecinos, pueblo tuyo, ahí está lo que le decía. Dos pueblos, uno de la serpiente y uno de Dios. Hay una alabanza que dice, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Entonces, pueblo suyo son aquellos que son espirituales, aquellos que tienen la imagen de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Pueblo del diablo son los que están en la carne, son los terrenales, son nuestros adversarios. Ahora, a comparación de ellos dice, y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Y qué maravilloso, ¿no? Porque el prado es el apacentamiento de nuestro pastor, que es nuestro Rey, Cristo Jesús, que es el pan, que es el maná. Ese es nuestro pasto, este es nuestro prado. Cristo Jesús es nuestro alimento. Y ese alimento, como ovejitas, las necesitamos todos los días para poder mantener nuestro espíritu con vida. O sea, en un prado hay lluvia, en un prado hay aguas y ríos, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Y habla de bebida, habla de todo. Entonces, ovejas de tu prado, Señor, nosotros, a comparación de nuestros vecinos, te alabaremos para siempre, Señor. Te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tu alabanza. ¿Y qué es alabar para siempre a Dios? Bueno, que en todo momento, mientras esté en este cuerpo humano, voy a ser un obrero, un sirviente a los pies de Cristo Jesús. Los 365 días del año, año con año, año con año, año con año, mientras esté en este cuerpo humano. Y de generación en generación es que escrito está que una iglesia santa y verdadera, que está conforme al corazón de Jehová, sus hijos van a seguir alabando hasta la tercera y cuarta generación de los que le aman, de generación en generación. Y así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que desde que Pablo, Pedro, estuvieron hace más de 2000 años, generación tras generación, ha venido la alabanza por medio de la palabra de una iglesia santa. Gloria a Dios. Así termina el Salmo
79. Vamos a empezar el Salmo 80. Este salmo que Dios nos va a permitir como enseñanza, quiero yo resumirle, antes de empezarlo, proféticamente, de qué trata este salmo para poderlo entender. Trata de que al primer pueblo que estuvo bajo un pacto terrenal, un pacto con una sombra de lo que iba a venir, un pacto conforme al modelo espiritual, tanto en el tabernáculo y todos los cultos instruidos en la ley que Dios mandó en su momento, y que Dios nos permitió ese primer pacto para hacer una preparación como una sombra de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y también para dejarnos una enseñanza de que en el primer pacto los sacrificios y los cultos de animales y de las comidas no pudieron traer la perfección y la imagen de Dios. No pudieron quitar el pecado que trajo Adán y Eva. Y que Dios lo permitió también para darnos cuenta el día de hoy a los que tenemos su gracia y los que tenemos estas riquezas, que aunque tenga yo una ley, aunque tenga yo un templo, aunque tenga sacerdocio, si yo estoy en la carne, es imposible que yo pueda ser perfecto. Entonces, Dios nos deja que el primer pueblo fue pecador en todo tiempo, y que de hecho en el Nuevo Testamento el mismo Dios dice que con paciencia Dios soportó los pecados pasados. Así lo dice, soportó con paciencia los pecados pasados de este pueblo, porque sabía que solamente con la llegada del Espíritu Santo venía la verdadera libertad de la esclavitud del pecado. Como dice en Romanos 7 a los que han leído la bendita palabra. Así lo dice. Porque lo que hago, Señor, no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco, eso termino haciendo. Y hallo esta ley, Señor, que el mal está en mi cuerpo. Así que yo, Señor, en mi mente tengo el querer, el hacer tu ley, pero en mi carne, en mis miembros, veo otra ley que me lleva cautivo al pecado. Y así termina Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias yo doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos libertó. Entonces, este pueblo, a los que estaban en santidad como María, como Esteban, como Pedro, que era un remanente muy pequeño, esperaban al libertador, esperaban a Cristo, esperaban todas las promesas que el Padre dijo que no los iba a dejar en el pecado al primer pueblo, principalmente, que no los iba a dejar así, sino que les iba a traer y los iba a hacer participantes de las divinas promesas que Dios preparó primeramente para el primer pueblo y segundo para un pueblo que no éramos su pueblo. Bueno, entonces, este pueblo vivía con esas promesas y siempre estuvo esperando al libertador, los que no pecaban. De hecho, también hay un testimonio de una persona anciana, enferma, que lo único que le pidió a Dios es decir, Señor, antes de morir, permíteme ver al Salvador. Y cuando Cristo Jesús nació, se le permitió ver al Salvador. Bueno, entonces empezamos con este salmo así. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás
entre querubines resplandece. Ahora aquí empezamos a ver. Primero, meditemos y profundicemos. Oh, pastor de Israel. Otra vez yo le digo, no es pastor de México, no es pastor de Estados Unidos, no es pastor de Rusia. No. Ve el desorden que hay. Ahora, un pastor cuida a su rebaño, apacienta a su rebaño. Un pastor en todo momento está apacentando, dando de comer, guiando y cuidando a un rebaño. Entonces, para poder tener nosotros la bendición de tener a Dios y a Cristo Jesús como pastor, necesito ser de Israel. Y para poder ser de esta patria en este nuevo pacto, en el Antiguo Testamento, eran los que estaban circuncidados en el prepucio, en la circuncisión que Dios le había mandado a Abraham a los 8 días de nacido, que era el pacto que Dios había establecido con ese pueblo para identificarlos como su pueblo. Ahora la circuncisión es de corazón. Es por medio del bautizo, es por medio de la fe, el que nos hace ser israelitas, el que nos hace ser de la ciudad celestial, el que nos hace ser pueblo suyo. Ahora, entonces dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. José el soñador, recuerde que tuvo 2 hijos que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Que estás entre querubines, resplandece, resplandece. Y aquí estamos hablando de su resplandor. Primeramente que estás entre querubines porque la bendita palabra nos enseña desde un principio que el tabernáculo que Dios mandó hacer a Moisés conforme al modelo que se le mostró en el cielo, en el lugar santísimo se mandó hacer una arca de acacia, un cajón que era de madera de acacia, llamada el arca del testimonio o el arca del pacto, que era un cajón de madera de acacia bañado en oro, con ciertas figuras, que contenía esa urna, el maná, la vara de Aarón y la ley que Dios le dio a Moisés en el monte. Ahora bien, ahí encima del arca del testimonio o de la alianza estaban 2 querubines, tocándose con las alas el uno al otro y viéndose de frente, sobre la urna. Hermano y hermana, si quiere que le explique bien, para no pasar por alto, a los que tienen hambre, yo me detengo para explicar y resumir. Claro que no me voy a ir ahorita a todas las citas bíblicas, pero ya le dije, ahí están los contactos para que cada enseñanza que Dios me permite dar con denuedo, testificarla al que tenga duda o tenga hambre, con una enseñanza más profunda. Pero le explico. Como una sombra de lo que iba a venir, el tabernáculo, la caja de acacia. La caja de acacia bañada en oro, que es el arca del testimonio o el arca de la alianza, representa a la iglesia que fuimos sembrados y que tuvimos que ser un árbol y que de ese árbol Dios utilizó la madera simbólicamente, ¿verdad? Para darnos una forma, para hacernos una casa habitación de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos bañó de oro por dentro y por fuera, que es todo el discipulado, toda la forma que Dios nos da, que el oro representa santidad, representa tener la imagen de Dios, representa pureza. Y cuando nosotros alcanzamos, mediante la misericordia de Dios, ese tamaño espiritual, entonces se nos da el maná dentro de nosotros, que es
la palabra y el entendimiento, la comida de Dios, se nos da la vara, que es el ministerio que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, que es el poder con que Aarón, que era un sacerdote, abrió el mar rojo, y se nos pone la ley en el corazón del Antiguo Testamento. Y el maná, que es el Nuevo Testamento. Y, ahora bien, los querubines arriba, tocándose alas y viéndose de frente, fíjese bien, la palabra ángel, sin importar la denominación que son 4, que es arcángel, serafín, querubín o ángel, son las 4 denominaciones, sin importar. Un querubín es un ángel también. Ángel viene de la palabra ángelos y significa mensajeros. Es lo que significa. Ahora bien, si esta urna es la congregación, que Dios está dando una forma, los querubines representamos hoy, simbólicamente, la iglesia que está pastoreando, como David, que iba cuando venía el oso y el león con una honda a pelear contra el oso y el león y le quitaba la oveja. Los querubines representan una iglesia que da mensaje y que tiene alas, fíjese bien, porque las alas son las que vienen en el Apocalipsis 12, simbólicamente. La palabra es espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las alas representan que cuando usted ve a un pastor o un apóstol, no es de abajo, sino es un ser espiritual. Está crucificado en la cruz, está en el monte, está arriba. Así como dice en Apocalipsis 12, que a la mujer se le dieron las alas del gran águila, porque ese es el Espíritu Santo, para que volase sobre la serpiente, ¿verdad? Y no nos puede hacer nada. Recordemos que Satanás era un dragón que podía subir y bajar antes de que Cristo Jesús lo venciera, y que cuando Cristo Jesús lo venció, Dios le cortó las alas, se convirtió en una serpiente que se arrastra y come del polvo, y a nosotros se nos dio el privilegio de darnos las alas del gran águila para estar sobre la iglesia que Dios ha escogido, que es de oro y de plata, y para cuidarla. Entonces ya le dije, ahí están los contactos. Si usted me dirá que estoy un loco, sí, soy un loco por la cruz de Cristo. Y si, como yo le dije en la oración, cada palabra es para edificación, y yo tengo temor de decir algo que no sea. Si hay ángeles en los cielos, si hay querubines, sí, pero ¿sabe qué? Dios nos da poco conocimiento de la obra de allá arriba, pero sí nos da conocimiento como simbolismos de lo que tenemos que hacer aquí abajo. Algún día estaremos allá arriba y entraremos a otro plano, a otra sabiduría, ya no a esta, sino a una mucho mayor. Y comprenderemos a los que sean dignos de ir al árbol de la vida, de ir a una sabiduría que no es ni la uña de Dios, esto que nos ha dejado allá arriba. Bueno, entonces, esto con simbolismos. Por eso, aquí está profetizando. Recuerde, el Antiguo Testamento siempre nos habla proféticamente. Entonces dice que estás entre querubines porque efectivamente, ¿verdad? Dios, su presencia está entre los que somos espirituales. Dice, resplandece. Y aquí ya estamos viendo la profecía. ¿Qué está pidiendo? Que cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entraron las tinieblas, entró la noche, entró la oscuridad. Y en el Antiguo Testamento no vino la luz que es Cristo. Cuando vino Cristo, Jesús dijo, yo soy la luz. Ahí es cuando resplandece Dios para el ser humano. Esa bendita riqueza que este pueblo estuvo esperando por mucho tiempo, que llegara la luz. Resplandece. Ahora dice, despierta tu poder delante de Efraín,
de Benjamín, de Manasés, y ven a salvarnos. Porque estos nombres que utiliza simbólicamente son primeramente que el poder, este pacto que trajo Dios por medio de Jesucristo, primeramente fue para su pueblo. Primeramente fue, como dice la palabra, a los suyos vino primeramente. O sea, Jesucristo jamás estuvo dando la palabra fuera de lo que es Israel. Él vino primeramente a los suyos, al primer pueblo. Porque Dios es un Dios justo, hermano y hermana, ¿verdad? Si este pueblo fue escogido por Dios para que viniera toda esta bendición y viniera nuestro Señor Jesucristo en carne y viniera una ley y vinieran profecías y viniera una preparación para que llegase lo perfecto y llegase el pacto verdadero de Dios, digo, Dios es justo, que era primero que el primer pueblo, antes que nosotros, conocía las promesas de Dios, conocía de esta luz. Ahora, ¿qué nos trae esa luz? Nos trajo poder, nos trajo el Espíritu Santo. Por eso dice, fíjate, despierta tu poder. Señor, estuvimos mucho tiempo sin tu presencia. Ya, Señor, ya, despierta tu poder. Profecías bíblicas, primeramente al primer pueblo. Delante de Efraín, Benjamín y Manasés, que fueron hijos de José y una de las tribus, y ven a salvarnos. Porque también en el nuevo pacto, la salvación vino de Dios por medio de Cristo. Recuerde que la palabra Jesús significa salvación. Ven a salvarnos. ¿De qué? Bueno, de la cautividad, de la carne, de la muerte, del agobio, del poder que tuvo Satanás sobre nosotros. Y esa salvación únicamente pudo haber sido mediante el sacrificio de Cristo Jesús, mediante su sangre, para levantarnos de los muertos y resucitarnos de la muerte en la que estuvimos por muchos siglos. Ahora, ven a salvarnos. Claro que aquí son profecías, vuelvo a repetir, de Cristo. Dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Restáuranos, Señor. Haznos nuevas criaturas, Señor. Estamos destruidos por el pecado desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, por cuanto todos pecamos. Satanás vino a destruir tu obra. Satanás vino a destruir tu templo. Señor, ven a levantarnos, restáuranos. Y claro, esta profecía, ¿verdad?, se cumple cuando Cristo Jesús da la enseñanza y dice, este templo lo voy a destruir en 3 días y en 3 días voy a edificar, voy a restaurar un templo que es eterno, refiriéndose a la iglesia. Restáuranos, Señor. Y permítenos, Señor, edificar el templo verdadero, no el que edificó Salomón, Señor, como una sombra de lo que iba a venir. No el que edificó Esdras y Nehemías, no, Señor. Bienaventurado el que tú llamaste en el nuevo pacto para edificar un templo, que son los que es tu iglesia, que somos un instrumento tuyo para edificar, que nos hiciste piedras para que otro sobreedifique, poniendo la piedra angular. Y si se da cuenta, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento, el privilegio que tuvo Salomón de construir el templo a Dios, que David lo deseó, el privilegio que tuvo Esdras y Nehemías, hoy Cristo Jesús nos los ha traído a todo el que cree. Entonces, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor, sabemos que por el pecado, la luz, el Espíritu Santo, el resplandor, Cristo Jesús, estuvo la noche, estuvo la muerte. Señor,
proféticamente, que tu rostro resplandezca. Y esta bendita palabra fue escuchada, más bien, esta oración que Dios permitió como profecía se cumple cuando Dios dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí ya resplandeció, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí resplandeció el rostro de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahí resplandece, ahí se hace la profecía. Haz resplandecer tu rostro y sí, Señor, seremos salvos. Claro, ya no por obras, ya no en la carne, sino somos salvos mediante el poder de Dios, mediante su resplandor, mediante el Espíritu Santo, es por lo que somos salvos. Dice en el 4, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Ya le dije, este pueblo, los verdaderos, los que estaban con temor, siempre estaban orando, orando. De hecho, yo le digo algo. Usted vea y métase a investigar un poquito sobre los, el pueblo de Israel, carnal, de aquí abajo, el primer pueblo que fue de Dios y que no creyeron, cómo todos los días van al muro que quedó del templo, que fue destruido, el único muro que quedó, conocido como el muro de las lamentaciones, y en todo momento, en el momento que están en el muro, ¿qué cree que están pidiendo ellos? Están pidiendo, como no, por el pecado no reconocieron al Salvador cuando vino, que es Cristo, siguen esperando ellos, siguen esperando proféticamente, porque ellos tienen el Pentateuco, ellos tienen el Antiguo Testamento y saben perfectamente bien que vino un Salvador. Ya vino, pero por el pecado no lo reconocieron, pero ellos lo siguen esperando. Entonces, proféticamente, ya estaba escrito que venía el Salvador. Por eso dice, ¿verdad? Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Porque ellos esperan al Salvador. De igual manera, los judíos que están en el muro de las lamentaciones, pues saben que Dios está indignado por el pecado y que a su debido tiempo les iba a mandar un Salvador. Ahora recuerde, bendito hermano y bendita hermana, le adelanto algo, ¿no? Para aprovechar. Este pueblo que puse de ejemplo para poder profundizar esta palabra que está en el muro de las lamentaciones, lamentándose por la indignación de Dios en su momento y que siguen esperando al Salvador, ya no tarda su Salvador que los va a engañar, que es el anticristo. Porque este pueblo va a ser un instrumento profético, apocalíptico, de que lo pongan en el lugar santo, hablando terrenalmente, ¿sí? Que es el templo que se va a edificar, el tercer templo, y que digan, Él es el Salvador. Él es Dios, Él es Jesucristo, Él es el Salvador. Bueno, eso no tiene que ver con esto, porque estamos viendo las profecías que ya se cumplieron hace 2000 años. Porque estamos viendo estas profecías 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Dice, les diste, dice en el 5, les diste a comer pan de lágrimas, a beber lágrimas en gran abundancia. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, mire, voy a aprovechar para que meditemos el mensaje de Dios. Yo le pregunto y usted conteste. El primer pueblo, que fue el hebreo, verdaderamente tuvo un camino de gozo, de alegría, en momentos. Pero quiero decirle que sin el Espíritu Santo dentro de un cuerpo humano, que la sangre de los machos cabríos no pudo traer eso dentro
de los seres humanos y que Dios haya tomado a este pueblo para preparar la llegada de Cristo y para preparar como una sombra lo que iba a venir, fue con lágrimas, fue con guerras físicas, fue con tragedias, con lamentaciones en todo momento. Entonces, aquí está viendo, hoy aquí estamos viendo, ¿les diste a comer pan de lágrimas? Porque el verdadero pan es Cristo. Sin Cristo son lágrimas, ¿sí? Y beber lágrimas en gran manera, porque la verdadera bebida, la verdadera, no vino en el primer pacto con la peña de Oreb. La verdadera bebida viene cuando mediante el Espíritu podemos entender la palabra y hacerla. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, el practicar los mandamientos que representa beber agua me enjuga las lágrimas del peso y del agobio de la esclavitud de Satanás. Mas no lo que tenga que padecer como cristiano, mucho ojo. Ahora, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos. En aquel entonces, como una sombra de lo que iba a venir, pues mire, los vecinos que ellos tenían, ya como una sombra de lo que iba a venir, era Egipto y Siria. Si usted ha visto un mapa, Jerusalén está en medio, en un lugar alto, donde está Egipto y Siria, que representan hoy los vecinos, los del mundo, que ya vimos en el Salmo 79 quiénes son hoy nuestros vecinos, como una sombra de lo que iba a venir. Y claro que estas naciones siempre estaban en guerra contra el pueblo de Dios. Dice, nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlaban entre sí de nosotros. Esto fue en el primer pacto, vuelvo a repetir, los que han leído estas benditas historias vivas como una sombra de lo que iba a venir. Pero recuerde, este pueblo está profetizando la libertad, la llegada de Cristo. ¡Oh Dios! Aquí hay una exclamación. ¡Oh Dios de los ejércitos! Restáuranos, por favor. Otra vez. El único que pudo venir a restaurar una iglesia caída fue Cristo Jesús. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas o las ruinas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Cristo Jesús vino a restaurar. Recuerde que a Cristo Jesús se le conoce como la piedra angular, la piedra que rechazaron los arquitectos. Oh Dios de los restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Otra vez, Señor, danos a tu Hijo, trae tu luz, trae el nuevo pacto, y con eso, Señor, con el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Seremos salvos. Claro, a los que creen, a los que tienen fe. Dice en el 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Ahora, aquí ya está profetizando lo que vino, ¿no? El pecado y la muerte. Está profetizando el imperio de Satanás. Cuando dice, hiciste venir una vid de Egipto, no de arriba. Recuerde, en el Antiguo Testamento Egipto representa el mundo. No se nos olvide. Ahora, la palabra de Dios nos habla de dos señores y de dos copas. La copa de Cristo, que está llena de vino tinto, y la copa de Satanás, que está lleno de un vino, de una vid extraña, que no es la de Dios, que se llaman uvas silvestres. Y que ese vino embrutece y emborracha. Mas el otro nos da sensatez. Ahora, cuando habla, hiciste traer la vid de Egipto,
Fíjese bien lo que le voy a decir. Adán y Eva tenían una consagración con Dios todos los días. En el momento en que pecaron, fueron expulsados del Edén para dar sus vidas y para dar un fruto al mundo. Ahora trabajarás con el sudor de tu frente y la tierra te dará cardos y espinos. Ahí está. Nos entregaste al diablo, Señor, por el pecado. ¿Y sabes qué, Señor? Nuestras almas, nuestras vidas, que representa la vid o el campo que trajo Satanás, nos apartó totalmente de ti. Recordemos que la vid da una uva y que la uva iba a un lagar, que así se llamaba una caja de madera, ¿verdad? En donde en la antigüedad se ponían las uvas y se pisaban con los pies. Y había un conducto, una salida por una de las esquinas para que todo el jugo de la uva saliera molido, se quedara la cáscara, las semillas y saliera únicamente el jugo de la uva, que lo ponían a fermentar para que se hiciera vino. Bien, representando ya que Cristo Jesús, fíjese lo que dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que no lleva fruto, mi Padre lo cortará. Ahora, ya está hablando, una vid es de uvas. ¿Qué está diciendo? Yo vine a sembrar. Yo vine a regar. ¿Qué fruto tengo que dar? Debo de ser una uva para que el Padre la quite y en sus manos me convierta en vino, que es tomar mi cruz y es lavar los pies y cuidar un rebaño. Consagrar mi vida, salir del mundo para entregarme a la obra de Dios. Pero de igual manera, el otro campo, la otra copa, es que Dios nos entregó a una obra que trajo Satanás, que no es la de Dios y que es vana, que es la esclavitud en Egipto. Ya le he hablado, ¿verdad? Yo, de lo que todos los seres humanos hacen todos los días, menos el camino de Dios. Ahora, aquí está, Dios lo hizo así. Por eso dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones, Señor, y ahí las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella para que sembrara. O sea, Dios permitió al diablo, ¿verdad?, que trajera esta cosecha. E hiciste arraigar sus raíces. O sea, ahí está la vana manera de vivir. O sea, fíjese bien, año tras año, generación tras generación, década tras década, siglo tras siglo, nos arraigamos por mucho tiempo en ese camino. Por eso, en este nuevo pacto habla de fe, habla de creer, habla de decir, sabiendo que fuiste desarraigado de la mala manera de vivir que aprendiste de tus padres. O sea, desarraigado es que una raíz es fuerte y se sustenta. Y por mucho tiempo el ser humano estuvo en ese campo, incluyendo a este servidor, por muchísimo tiempo. Ahora, arraigaste. Ahí, con esa sabiduría, sus raíces, ahí echaron un fruto, Señor. Y se llenó la tierra. Como dijo Cristo Jesús cuando vino, ¿verdad? No hay un justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Toda la tierra está llena de tinieblas. Toda la tierra está llena de maldad. Entonces, por eso esta profecía habla de resplandecer, habla de Cristo Jesús. Pero, ¿cómo estaba el mundo antes de que llegara Cristo? Dice en el 10. Los montes fueron cubiertos de su sombra. O sea, no hubo luz. Aquí la sombra no va a representar, en algunos versículos que hemos visto, donde voy en un desierto y me encuentro un árbol con una sombra, que es el reposo de Dios. No, aquí sombra
según el versículo, significa en tinieblas, la noche, ¿verdad? Hiciste a tus montes, en vez de tener luz, en vez de tener vidas, tuvieron sombra, tuvieron noche. Y con sus sarmientos, los cedros de Dios. Sarmientos son plantas que no tienen un fruto, ¿verdad? Como enredaderas, que no son enredaderas, pero son, o como la calabaza que se expande y busca dónde subirse. Y los árboles, pues representan al primer pueblo, ¿verdad? Pero sabemos que en un lugar donde hay hierba, pues no deja crecer al árbol, ¿no? Muchas veces lo cubre la hierba. Entonces, todo con y con sus sarmientos, aparte de que los montes tuvieron sombra, los árboles, que es el primer pueblo, con sus sarmientos los cedros, porque los cedros es un árbol, y los cedros de Dios representan el primer pueblo. Ahora, fíjense, extendió sus vástagos hasta el mar. Vástagos es la generación tras generación. Lo que es nacido de carne, carne es. El pecado entró al mundo por un hombre y así los hombres fueron naciendo con pecado, con pecado, con pecado, con pecado, hasta llenar la tierra, hasta el mar, que el mar representa el mundo. Recuerden. Y dice, y hasta el río, sus renuevos. Porque recordemos qué representa el río. Simbólicamente el río representa la corriente de este mundo, que a muchos ha jalado. Y los renuevos, porque los que nacieron, y los que nacieron, y los que nacieron, y los que nacieron, siempre los entregó Dios a la vida de Egipto. O sea, aquí en estos versículos se está hablando que todos los seres humanos antes de que viniera Cristo estábamos bajo el imperio del diablo. Hablando con diferentes simbolismos, río, mar, sarmientos, vástagos. Y dice, y hay una pregunta, dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. Ahora, Señor, ¿por qué nos quitaste la protección? Aportillar es derribar algo que divide un campo, ¿verdad? Sea alambres de púas, sea una barda, sea lo que protege un campo, un propietario. Ahora, cuando dice aquí, ¿por qué aportillaste? ¿Por qué nos quitaste tu presencia, Señor? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué nos quitaste la protección? Claro, sabemos que es por el pecado. Ya lo sabemos nosotros. Dice, y la vendimian todos los que pasan por el camino, porque a final de cuentas, ¿verdad? Yo voy caminando por el campo y veo yo un árbol que no tiene división, que no tiene dueño y que tiene, pues voy y me traigo el fruto, me traigo los higos, todos los que pasen van, y el fruto es para Dios, el fruto es para su pueblo. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad? Que Dios nos dejó también a merced. Los que vendimian son los demonios. Es, es que Dios nos entregó a un poder, a una esclavitud. Y sí lo dice la palabra, que el imperio lo tuvo Satanás por mucho tiempo. El imperio. Y aquí, entonces, dice en el 3, se la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Otra vez hablando del adversario, del poder adversario, ¿verdad? Esta viña que vino a plantar Dios y que en su momento tuvo vallado y Dios por el pecado nos trajo toda esta consecuencia, pues estábamos destrozados por el puerco montés que representa el adversario, el enemigo, los demonios, y la bestia del campo la devora porque fuimos alimento de Satanás. Por eso recuerde cómo empieza este salmo. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás indignado? ¿Hasta cuándo nos resplandecerá tu rostro? ¿Hasta cuándo nos vendrá la luz? ¿Hasta cuándo nos vendrá tu poder? Pero démonos cuenta
Porque la enseñanza es estar sin Dios, el fruto de estar sin Dios, el fruto de no tener su favor inmerecido. Primeramente tomando como referencia el primer pueblo y todo el mundo. Entonces dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considéranos y visita esta viña. Amén. Visita este campo que entregaste a Satanás. Visita, Señor bendito, lo que entró por el pecado. Visita esta viña que está dando y que le entregaste a Egipto. Visítala, Señor. Ya. Entonces está profetizando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios preparó por medio de un pueblo, desde que entró el pecado, para traernos la perfección y dejar una historia a través de siglos, décadas y siglos, una historia profética en varias generaciones y una plataforma y una ley para regresarnos lo que perdió Adán y Eva. Alabado sea Dios. Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana, muchos insensatos, ciegos y sordos, por su dureza que hay en sus corazones, no entienden la profundidad del amor de Dios, no entienden la maravilla que este pueblo pedía y clamaba y que esperaba, y que nosotros nos llegó sin ser merecedores, y aún así muchos desprecian por no tener el conocimiento del amor de Dios. Pero bienaventurado si Dios le está tocando corazón. Bienaventurado si usted está poniendo atención a cada palabra. Entonces dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, porque la presencia de Dios es la que necesito y la que se alejó por mucho tiempo. Mira desde el cielo, considera y visita tu viña. Dice en el 15, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Señor, lo que en un principio hiciste con Adán y Eva, lo que les encargaste, todo ese árbol, Señor bendito, de frutos buenos donde podían comer, tu presencia, ese paraíso que perdió Adán y Eva, que vuelva, Señor. Visítanos, que vuelva el agua, que dé una uva no silvestre, que sea tu vid para consagrar nuestras vidas a tus pies. Dice, quemada a fuego está, ¿sí? Antes de que llegara Cristo. Así la dejó Dios. Quemada por el imperio de Satanás, por el fuego de Satanás. Quemada a fuego está. Asolada. Está también asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Y perecieron, Señor, por la reprensión de tu rostro. En el momento, Señor, que tú nos volteaste el rostro, perecimos. En el momento que te alejaste. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que a ti afirmaste. Ahora, aquí está pidiendo, aquí está profetizando a Cristo. Fíjese bien lo que dice. Sea tu mano, sea tu poder, porque tu mano es la diestra, sobre el varón que está a tu diestra. Alabado sea Dios. ¿En qué momento siempre el primogénito de la creación, que es el Hijo de Dios, el primogénito, siempre ha estado a la diestra? Siempre ha estado a la derecha de Dios, que la diestra representa poder. Entonces, aquí está profetizando ya toda la bendición que trajo Cristo y que este pueblo estaba esperando, pero los que eran sensatos. Sea tu mano, sea tu poder, Señor, sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre, porque así se le conoce a Cristo, el Hijo del hombre. Sobre el Hijo del hombre que para ti afirmaste.
Amén. Que tú escogiste, Señor. Que tú afirmaste, sea sobre él la bendición y nos las traiga, Señor. Y así fue. Recordemos, bendito pueblo de Dios, que la bendita palabra nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es un mediador. Que todas las riquezas que perdió Adán y Eva y que toda la aflicción y la amargura que se vivió sin Dios en toda la época pasada, pues cuando vino Cristo Jesús, con el poder de Dios, nos trajo todas estas bendiciones por la cual rogaba este hombre. Dice, así, en el 18, así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Claro, a los que creen, bendito hermano. Claro, antes de la apostasía y de estos tiempos, estamos hablando de los tiempos de Pablo. Claro, yo no niego que haya hoy uno que otro que eche mano a esta bendición. Fíjense, así, ya con Cristo, ya con su resplandor, ya con su luz, ya con su poder, ya con el Espíritu que nos trajo, ya con el bautizo, ya con todas estas bendiciones, no nos apartaremos ya de ti, Señor, como Adán y Eva. Ya no nos apartaremos porque no es por obras, sino es por fe. Porque no es con espada, ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y aquí ya viene el pacto de fe. Así no nos apartaremos de ti y vida nos darás efectivamente. Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, todo el que me come tendrá vida, yo soy la resurrección, el que cree en mí lo levantaré de los muertos. Y entonces estamos hablando proféticamente de todas las riquezas y también de que Dios fue fiel. Y lo mismo que Él prometió por medio de estos varones, lo cumplió. Y nos vino. Si me das vida, voy a invocar tu nombre, Señor. Voy a exaltar tu nombre. Voy a enaltecerte. Vas a ser mi Dios. Voy a dejar todos los dioses. Únicamente voy a depender de ti, Señor. Oh, y hay una exclamación. Oh, Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Otra vez. Oh Jehová, una exclamación de súplica. Que Dios, inspirado por él, la escuchó. Dios de los ejércitos. Porque es muy importante saber que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía y nos ha llamado para una guerra. Tanto en el primer pacto, simbólicamente como una sombra de lo que iba a venir, con escudo físico, con yelmo físico, con espada física y peleando carne contra carne. Pero nosotros, como una sombra de lo que iba a venir, somos soldados de Dios y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y Él es el comandante, Él es nuestra cabeza, Él es el que guía los escuadrones, las congregaciones, para declarar victoria y vencer a nuestro adversario. Por eso se le llama Jehová de los ejércitos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor, ya no estés indignado. Que a la verdad, bendito hermano y bendita hermana, desde que entró el pecado, sí, Dios tuvo que hacer una preparación, hubo un silencio, sí, por amor a nosotros. Pero nos regresó su resplandor, nos regresó su presencia. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? El resplandor del que habla aquí es Cristo Jesús, que es la luz. Cristo Jesús que dijo, yo soy la luz del mundo. Todo el que me sigue no andará en tinieblas. Recordemos que cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entraron las tinieblas.
entró la noche, entró la sombra, como lo vimos, ¿verdad? Y simbólicamente la luz nos vino a quitar la ceguera, nos vino a quitar las escamas de los ojos, nos vino a alumbrar para poder ver la mentira, el engaño en que estuvimos y poder caminar el camino que lleva a la vida eterna. Este Salmo 80 profetiza entonces al primer pueblo que estuvo como una preparación, no con lo que tenemos hoy, que es el culto espiritual, sino el culto terrenal, que fue una preparación y que ellos invocaban y pedían que llegara ese día que usted y yo tenemos el día de hoy. Bendito hermano y bendita hermana, espero que medite, reflexionemos para agradecerle a Dios, no de labios, sino con nuestras almas y con nuestras vidas. Son los deseos de su Salvador. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con enseñanza 114. Gracias y hasta mañana.